La llamada que no quisiéramos recibir, la noticia que no nos gustaría que nos dieran, o el momento duro que no quisiéramos vivir, creo que tarde que temprano vendrán a nuestra vida. La adversidad es real en nuestra existencia, es parte de nuestra vida. Y sin duda hablar de la adversidad no es algo cómodo, no es algo que nos guste, porque obviamente trae como connotación miedo, angustia, ansiedad, y es una palabra que no nos agrada del todo. Sin embargo, es real en nuestras vidas. ¿Por qué Dios, si la adversidad es tan complicada y tiene todas estas consecuencias, entre otras, por qué Dios entonces permite la adversidad de nuestras vidas? Esa es la pregunta que hoy queremos compartir y queremos discutir en esta mesa de opinión con nuestros amigos. La pregunta, porque hoy en día, con la pandemia, es una pregunta que se agudiza más, que se hace más vigente, que se hace más real. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Comienzo contigo, Cristian. ¿Cuál sería tu postura, tu primera opinión, o cuál sería la respuesta que podrías dar para esta pregunta? Gracias, Manny. Creo que hay muchas respuestas. La Escritura es clara en permitirnos ver cuáles son los propósitos que Dios trae a través del sufrimiento. La primera carta de Pedro creo que trae varias cosas, ¿verdad? Santiago nos permite ver muchas áreas también que podemos aprender. Creo yo que una de las cosas que Dios está permitiendo en este momento es que la gente y el pueblo de Dios comience a tener un concepto correcto de quién es Dios. ¿En qué aspecto lo quiero yo manejar? Acerca de la soberanía de Dios. Dice A.W. Tozer en uno de sus libros que es importante que el hombre piense correctamente acerca de quién es Dios, porque de la manera en cómo el hombre conciba a Dios en lo más profundo de su corazón, será la manera en cómo responda ante las circunstancias de la adversidad. Creo yo que una de las cosas que el hombre ha tenido o ha menospreciado es la soberanía de Dios. Creo que nos hemos vuelto hombres y mujeres donde vemos a Dios como todo menos como soberano. Lo vemos como un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, pero cuando se trata de su soberanía, de reconocer que Él es el creador y sustentador de nuestra alma, el creador y sustentador de nuestra vida, parece ser como que preferimos nosotros ser aquellos que gobiernen, que rijan su vida. Entonces creo que una de las cosas que Dios puede estar permitiéndonos es que los seres humanos volteemos a ver a este Dios como Él quiere revelarse. En Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, ustedes recordarán, les dice, recuerda, ¿verdad? Que yo soy el Señor Dios en el cielo y también soy el Señor en la tierra. Cuando vemos el Padre Nuestro, que es algo que muchos de nosotros oramos en repetidas ocasiones, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Pero creo yo que son cosas que entendemos, pero que a la hora de la práctica o el momento donde Dios permite poner de manifiesto si realmente eso es una verdad en nuestra vida, viene y nos tambalea. Entonces creo yo que podemos pensar, o en mi manera de ser, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es soberano, que Él reina, que Él tiene el control de todo lo que está pasando y nada sucede si no es por Él y si no es a través de Él. Entonces creo que eso nos puede traer algún tipo de esperanza en medio de la pandemia. Sin duda, yo creo que hablar de la soberanía de Dios y entender que está en sus manos debe de darnos confianza. Spurgeon decía que conocer la soberanía de Dios es la almohada del creyente. Es correcto. José Luis, ¿cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Sí, quisiera leer un pasaje precisamente en primera de Pedro, que mencionaba nuestro hermano, desde el versículo 3, primera de Pedro 1:3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Creo que la adversidad nos lleva a esperanza, pero voy a leer unos versículos más. Dice, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Creo que este texto nos deja bien claro que hay una esperanza en Dios, pero no es una esperanza sin fundamento, sino la esperanza de que Él
por su muerte en la cruz y su resurrección, por el poder de su resurrección, como vemos aquí, tenemos la esperanza de que habrá una salvación final y completa para nosotros, una redención donde se acabará toda pandemia, todo dolor, toda lágrima, donde veremos a nuestro Señor, se acabará todas estas lágrimas que quizás hayamos derramado. Tenemos esa esperanza por lo que Cristo compró por nosotros en la cruz, es lo que veo en 1 Pedro. Entonces, al ver esto, no estamos en el final de nuestras vidas, no es el final de nuestra historia. Es solo un pequeño paso en la historia de nuestras vidas y es un paso muy pequeño en comparación con todo el gozo y las bendiciones de Dios que vendrán en la eternidad en su presencia. Entonces esto da esperanza, el ver que en el futuro estaremos con nuestro Dios a causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, más que ver la adversidad como algo negativo, nos lleva otra vez al Evangelio, a ver a Cristo, su Evangelio y lo que ha comprado para nosotros como creyentes. Y creo yo que esta misma esperanza, José Luis, de la que tú hablas, también es una esperanza presente. Porque el Evangelio, ¿verdad?, nos da la esperanza de la vida eterna. Pero es el mismo apóstol Pedro en la segunda carta donde nos dice, su divino poder nos ha concedido todo para la vida y para la piedad. Y dentro de esa vida está el sufrimiento. Entonces creo que esa misma esperanza que nos da una esperanza futura, nos da también una esperanza presente de saber, Dios es soberano, hay una esperanza para hoy, pero también para mañana. Así es. Y es importante rescatar la esperanza por lo que mencionábamos, ¿no? Podemos carecer de muchas cosas, vivir sin agua, vivir sin comida, pero nunca sin esperanza. Y recordar que tenemos esperanza creo que debe darle ánimo al creyente. Y quería a lo mejor aportar un poquito más, una cosa más acerca de la soberanía que hablaba mi hermano. También el ver que Dios es soberano es también esperanzador, como también lo mencionaba. Y quiero a lo mejor enfatizar en este punto porque hay cristianos que llegan a decir que esto lo está permitiendo Dios, como si Él simplemente fuera un espectador que permite que Satanás o el mundo o naciones el nuevo paganas, orden mundial. sean quienes están a cargo de estas cosas. Como si Dios permitiera y Dios simplemente está por encima mirando y uno está orando hasta que a ver cuándo interviene, Señor. Pero la realidad es que al saber que Dios está en control, porque es soberano, eso sí es esperanzador. No se le fue de las manos. Él está a cargo de lo que estamos viviendo, de los desempleos que está viendo, de las carencias económicas, los problemas de salud para nuestro mundo en general. Es Dios el que está a cargo y eso sí nos da esperanza porque no se va a salir de sus manos. Si somos sus hijos, Él está a cargo y está trabajando nosotros, sus hijos, y en la iglesia de Cristo alrededor del mundo, con propósitos para santificarnos, para acercarnos más a Él, para hacer la sal y la luz de la tierra que Él nos ha puesto a hacer en este mundo. Es correcto. Y agregando algo también, creo que tú ahorita tocaste un punto, la santificación. ¿Sí? O sea, aquellos que amamos a Dios, dice Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien, incluyendo el coronavirus. Así es. Y como tercer punto, si me permiten agregar, yo creo que otra de las razones por las que Dios permite que vivamos la adversidad es enseñarnos a vivir sin miedo. Porque yo creo que en un momento de adversidad nosotros esperaríamos que en la lógica lo primero que se active al vivir sea la fe. Es correcto. Pero todos sabemos que en un momento difícil lo primero que se activa en nosotros, irónicamente, es el miedo, es la duda. Y cómo no recordar pasajes donde eso sucedió. Los discípulos en medio del mar, en una barca, en una tormenta gigantesca, empezaron a tener miedo. Y lo irónico es que eran hombres de mar, eran pescadores que por años habían estado en el mar y ahora en una tormenta están llenos de miedo. Y Jesús, dormido en el camarote, es quien despierta y quien les dice, no tengan miedo. Y yo creo que una de las razones de la adversidad es empezarnos a enseñar a activar antes que todo nuestra fe y no nuestros miedos. Incluso Jesús utiliza el argumento del miedo cuando dice, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, a la casa de mi Padre voy a preparar moradas para ustedes. Entonces el llamado es a no tener miedo. Sin duda como creyentes el miedo se nos puede apoderar, porque más que el miedo es la incertidumbre. De no saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero cuando vamos a pasajes como el que decías, José Luis, y nos habla de una herencia que tenemos ya ganada por Cristo, incontaminada, inmarcesible, que no cambia, que no se marchita, eso le debe de dar al creyente seguridad. Y alejarlo del miedo porque sabe que suceda lo que suceda, aquí en la tierra se puede caer el mundo a pedazos, Él tiene una herencia en el futuro, Él tiene su futuro asegurado, comprado, y eso debe disminuir el miedo en la vida del creyente. Y no nada más el miedo, sino producir gozo y alegría. Así es. ¿Verdad? En medio de
del sufrimiento, ¿cómo nos gozamos, verdad? En medio del sufrimiento. Yo creo que después de lo que hemos podido compartir, podemos hablar de eso, ¿no? Creo que en medio de la adversidad Dios permite que podamos conocerlo más y aprender que está todo en sus manos, y eso debe de darnos descanso. Así es. Por otro lado, nos rescata la esperanza de que nos ha traído para una esperanza viva, y eso debe animarnos. Y por último, poder mirar que el futuro también está asegurado con una herencia, lo cual debe ayudarnos a vivir confiados y de tranquilidad. Pues muchísimas gracias, Cristian. Gracias, José Luis, Gracias, por las hermano. respuestas. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Nos escuchamos la próxima.